Hay noticias que casi nadie rechazaría. Si alguien te llama y te dice tu deuda fue completamente pagada, probablemente preguntarías cómo ocurrió, pero difícilmente rechazarías la noticia. Si un médico te dice el examen se halló bien, la enfermedad desapareció, lo considerarías una excelente noticia. Si alguien te dice la persona que creías perdida apareció, está viva, eso cambiaría inmediatamente tu día. A todos nos gustan las buenas noticias. Sin embargo, hay una noticia que ha sido anunciada durante casi 2000 años y que constantemente es ignorada, cuestionada o rechazada. La Biblia lo llama el Evangelio. Y Evangelio significa precisamente eso, buenas noticias. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede la mejor noticia de la historia ser también una de las noticias más rechazadas del mundo? Quizá el problema no sea solamente que las personas no quieran escuchar. Lo más probable es que nosotros también deberíamos preguntarnos qué le hemos estado anunciando. ¿Le hemos mostrado realmente a Cristo o le hemos mostrado una institución? ¿Le hemos anunciado el Evangelio del Reino o le hemos ofrecido una lista de reglas que cumplir? ¿Le hemos presentado una vida nueva o simplemente una versión religiosa o mejorada de la misma vida antigua? Antes de decir que el mundo rechazó a Cristo, debemos preguntarnos si verdaderamente les mostramos a Cristo. Porque muchas personas no han rechazado el Evangelio, han rechazado el juicio, han rechazado la manipulación, han rechazado la hipocresía, han rechazado sistemas religiosos que hablan de amor pero producen miedo, han rechazado ambientes que predican libertad pero ejercen control. Han rechazado personas que hablan de santidad mientras destruyen a sus propias familias en privado. Y aunque nada de eso invalida la verdad del Evangelio, debemos reconocer algo muy importante. Nuestra incoherencia no vuelve falso el Evangelio, pero puede volverlo inaudible. Tal vez muchas personas todavía no conocen la buena noticia, solo conocen una caricatura de ella. Y ese es un gran problema en el que estamos metidos. Marcos 1 del 14 al 15 dice que Jesús llegó a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús no comenzó su ministerio diciendo, les voy a entregar algunos consejos para que tengan una vida más exitosa. Tampoco dijo, voy a enseñarles una mejor religión, más liberal. El anuncio fue un acontecimiento. El reino de Dios se ha acercado. Un rey había llegado. Una nueva realidad estaba irrumpiendo. El propósito eterno de Dios se estaba manifestando en la historia. El Evangelio no es principalmente información sobre lo que tú debes hacer por Dios. Es el anuncio de lo que Dios ya hizo en Cristo por ti. Esta es una diferencia fundamental. La religión comienza con lo que el ser humano debe hacer para alcanzar a Dios, pero el verdadero evangelio comienza con lo que Dios hizo para alcanzar al ser humano. La religión dice, esfuérzate más, compórtate mejor, cumple las reglas, demuestra que eres digno. En cambio, el evangelio dice, Dios vino hasta ti, Cristo murió por ti, Cristo resucitó, el camino fue abierto. El reino se acercó a ti, la vida está disponible. La buena noticia no es que tú finalmente encontraste la manera de llegar a Dios, sino que la buena noticia es que Dios vino hasta ti. El Evangelio no es una nueva filosofía, no es una terapia espiritual, tampoco es una técnica de superación personal, no es Dios ayudándote a cumplir tus sueños. El Evangelio es la invitación de Dios para que abandones el centro de tu propia historia y entres en su propósito eterno. Porque el Evangelio no se trata de incorporar a Jesús a tu proyecto, se trata de que tú seas incorporado al proyecto de Dios. El problema es que cambiamos el mensaje.
Una de las razones por las cuales el Evangelio ha perdido valor ante muchas personas es que hemos cambiado su contenido. En algunos lugares el Evangelio terminó reducido a frases como Dios quiere que seas exitoso, Dios va a cumplir todos tus sueños, ven a Cristo y tus problemas desaparecerán por completo. Decláralo y recibirás. ¿Te suena así? ¿Cierto que sí? Eso puede sonar positivo, pero no necesariamente es el Evangelio. Podemos hablar de Dios y aún así transmitir un mensaje centrado completamente en el ser humano. Eso no es evangelio, eso es humanismo. En ese mensaje Dios existe para ayudarme. Cristo existe para resolver mis problemas. La oración existe para conseguir lo que yo deseo. La iglesia existe para hacerme sentir mejor. Pero el verdadero evangelio del reino no coloca al ser humano en el centro, coloca a Cristo en el centro. No anuncia que Dios se incorporará a mi voluntad. Anuncia que en Cristo soy restaurado para participar de su voluntad. La pregunta del Evangelio no es solamente ¿qué puede hacer Dios por mí? La pregunta es ¿qué hizo Dios y cómo yo respondo a esa obra? Cristo no vino a mejorar la religión. Cristo vino a inaugurar una nueva vida. Por eso, no predicamos simplemente una mejor versión de nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo, como dijo Pablo. No predicamos motivación, sino que predicamos reconciliación. No anunciamos únicamente prosperidad, anunciamos el reino. No anunciamos que el ser humano tiene un potencial escondido. Predicamos que separado de Cristo, el ser humano no tiene vida y necesita esa vida. El segundo problema que veo es que ofrecemos una solución sin explicar el problema. Imagina que un médico entra en una habitación, coloca un frasco de medicamentos sobre la mesa y te dice, toma este medicamento todos los días. La pregunta que todos haríamos sería, bueno, ¿y para qué? Y el médico por ahí te responde y te dice, no importa, solo tómalo. Hazme caso. Aunque el medicamento fuera extraordinario, probablemente no valorarías su importancia. ¿Por qué? Porque nadie te explicó el diagnóstico. Porque una solución sin diagnóstico parece innecesaria. Un rescate parece exagerado cuando nadie sabe que existe el peligro. Una medicina pierde valor cuando nadie comprende la gravedad de la enfermedad. Y eso es precisamente lo que muchas veces hemos hecho con el Evangelio. Le decimos a la gente, necesitas a Jesús. Suena bonito, ¿ah? Y la persona pregunta, ¿y para qué? Entonces respondemos, para que te vaya bien, ¿ah? Para que seas feliz, para que tengas paz, para que Dios te bendiga. Oye, suena súper espiritual. Pero alguien puede tener dinero, una buena familia, estabilidad emocional y aún así preguntarse, ¿por qué necesito ser salvado? El problema del humano es mucho más profundo que la falta de éxito. No es solamente ansiedad, no es solamente pobreza, no es solamente una mala conducta, no es únicamente que hacemos cosas equivocadas. El problema del ser humano es que en algún momento quedó desconectado de la fuente de la vida. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. No dice solamente que estábamos confundidos, dice que estábamos muertos, separados. Después Pablo describe nuestra condición con expresiones muy fuertes. Dice que estábamos sin Cristo, alejados de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ese era el diagnóstico, ese era nuestro diagnóstico. El pecado no es solamente hacer algo malo. El pecado es errar al propósito por el cual fuimos creados. Es vivir lejos del diseño de Dios, es intentar producir vida desconectados de quién es la vida. El mundo busca resolver esta condición mediante dinero, éxito, placer, reconocimiento, ideologías, poder, entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esas cosas puede producir la vida del espíritu. Podrán distraernos, podrán anestesiarnos, podrán ayudarnos temporalmente, pero no pueden reconciliarnos con Dios. Porque el problema no era solo conductual, el problema es de naturaleza.
No necesitamos únicamente nuevas instrucciones, necesitamos una vida nueva. No necesitamos solamente educación, necesitamos regeneración. No necesitamos aprender a comportarnos como personas vivas, como cristianos, como evangélicos. No, necesitamos vivir y recibir la vida. Y esta es una frase que te recomiendo recordar. La religión intenta conseguir que personas muertas se comporten mejor. El Evangelio anuncia que Cristo da vida a quienes estaban muertos. El problema no es únicamente lo que hacemos, es dónde vivimos. Cuando la iglesia reduce el pecado a una lista de comportamientos, produce personas que aprenden a aparentar. Saben qué palabras utilizar, saben cómo vestirse, ¿ah? Saben cómo levantar las manos, saben qué cosas deben ocultar, qué canción cantar, pero su interior muy pocas veces ha sido transformado. Por eso existen personas que pueden asistir durante años a reuniones cristianas, evangélicas, pero continuar gobernados por el miedo, el orgullo, la manipulación, siguen enojándose por todo. Aprendieron una conducta, pero no aprendieron a vivir a Cristo, a disfrutar a Cristo. El Evangelio no vino para modificar nuestra conducta. El Evangelio vino a cambiar la fuente desde donde vivimos. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice que si alguno está en Cristo, ahora tendrá una mejor versión, más disciplinada de su antigua vida. Dice nueva creación, nueva criatura, una nueva categoría de existencia, una vida que antes no estaba presente. Por eso la santidad no es solamente una presión externa, sino que es la expresión visible de una vida que está operando en nuestro interior. La gracia no es el permiso para continuar viviendo igual. La gracia es el poder para vivir distinto. Y ahí está toda la diferencia. Muchas veces pasa que contradecimos con la vida lo que anunciamos con la boca. Y ese es otro problema. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y este es uno de los problemas más serios que existe en la comunicación del Evangelio. Podemos predicar correctamente y vivir incorrectamente. Podemos defender la verdad y no practicarla. Podemos hablar de amor de Dios y tratar mal a las personas. Podemos predicar acerca de la familia y abandonar emocionalmente la nuestra. Podemos hablar de generosidad y utilizar a las personas a nuestro favor. Podemos anunciar libertad y construir en la religión sistemas de control. Podemos predicar gracia y relacionarnos mediante condenación. Y el mundo observa la contradicción, se da cuenta. La iglesia no solamente comunica con sermones, comunica con decisiones, comunica con expresiones, con vida, con la manera en que trata a la gente, con el uso que hace del dinero, con la forma en que sus líderes ejercen la autoridad, con el trato dentro de los matrimonios, con la conducta en el trabajo, en los quehaceres diarios, con la manera de reaccionar ante alguien que piensa distinto. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Nos dijo que nos reconocerían principalmente por nuestros edificios, tampoco por nuestra música, ni por nuestras conferencias, ni por nuestra forma de vestir. Dice que nos reconocerían porque la vida de Cristo sería visible en la manera en que nos relacionamos. El Evangelio anunciado sin una vida que lo respalde es propaganda. Pero el Evangelio encarnado se vive y se muestra con evidencias. El mundo no necesita solamente escuchar una mejor explicación acerca de Cristo. Necesita encontrarse con Cristo expresado en su cuerpo, que es la iglesia. Esto no significa que debemos aparentar perfección. La autenticidad cristiana no consiste en fingir que no tenemos luchas, consiste en permitir que la obra de Cristo sea visible, incluso en la manera que reconocemos nuestros errores, pedimos perdón, nos corregimos y seguimos creciendo. No somos una comunidad de personas perfectas. ¿Quién dijo eso? Somos una comunidad de personas a quienes Cristo está formando y en quienes Cristo está siendo formado. Y aquí está un punto importante. Volvamos a Efesios 2. Pablo dice que acaba de describir, ¿cierto?, esta condición
devastadora del hombre sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, lejano de los pactos, ¿cierto? Pero en el verso 13 comienza con dos palabras que cambian toda la historia y esto es lo que quiero que te grabes en tu corazón. Dice, pero ahora. Dice, antes estábamos lejos, pero ahora en Cristo fuimos acercados. Antes estábamos muertos, pero ahora Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Antes éramos ajenos, pero ahora somos parte de su familia. Antes estábamos bajo el dominio de las tinieblas, pero ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Antes vivíamos sin esperanza, pero ahora tenemos una esperanza viva. Antes intentábamos alcanzar a Dios con nuestras fuerzas, pero ahora Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No es simplemente que Dios decidió ignorar tus errores. No, esto es mucho más grande. Dios no solamente nos perdonó, nos reconcilió. No solamente canceló una deuda que debimos pagar, sino que nos hizo cercanos a Él. No solamente nos permitió entrar, sino que nos hizo parte de la familia de la fe. No solamente mejoró nuestras posibilidades, sino que nos dio su vida. No solamente cambió nuestro destino después de la muerte, sino que cambió nuestra realidad presente. Porque la vida eterna no comienza después de que mueres. La vida eterna comienza cuando la recibes, cuando recibes a Cristo. Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado de la potestad, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y es importante destacar aquí el tiempo verbal, no dice que algún día nos trasladará o que algún día llegaremos, dice que ya nos trasladó. El Evangelio anuncia una obra realizada. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo venció, Cristo abrió el camino. Cristo estableció un nuevo pacto. Cristo nos dio acceso al Padre. Cristo puso su espíritu en nosotros. ¿Ve? Cristo se convirtió en nuestra vida. Por eso desde la cruz escuchamos consumado es. ¿Ven? Muchas veces aprendemos de que todavía falta que hagamos muchas cosas para alcanzar esas cosas. Pero Cristo dice, yo ya realicé esta obra que tú nunca podrías realizar. Y por ahí nos enseñan que todo lo bueno se construye desde nuestro esfuerzo, cuando el Evangelio en realidad se construye desde la obra consumada de Cristo. Él ya lo hizo, Él ya nos lo dio. Desde ahí es de donde nosotros vivimos. Este es el nuevo pacto, ¿ah? No es una actualización del antiguo sistema, no es una religión con música más moderna, porque así lo llaman nuevo pacto a veces, ¿ah? No es un templo con mejor tecnología, no es cambiar algunas reglas externas para que se vea más bonito o para hacerlo más llamativo. El nuevo pacto comienza con una realidad diferente, con una naturaleza diferente. Dios prometió poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Prometió darnos un corazón nuevo. Prometió poner un espíritu dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el problema humano nunca podría resolverse únicamente desde afuera. La ley podía mostrarnos que era correcto, pero no podía producir por sí misma la vida necesaria para hacer lo correcto. Cristo no vino solamente a mostrarnos cómo debemos vivir, sino que vino a convertirse en nuestra vida, en nuestra realidad. Por eso Pablo pudo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el Evangelio no te invita solamente a imitar a Cristo desde lejos, te anuncia que por el Espíritu Cristo es formado en ti. Eso significa que el amor de Cristo puede expresarse en tu manera de tratar a tu familia, a tus cercanos. Su paciencia puede expresarse en medio de tus conflictos. Su verdad puede gobernar sobre tus decisiones. Su dominio propio puede manifestarse frente a la tentación. Su compasión puede hacerse visible en la manera en que tú miras al otro. Su vida puede ser expresada en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, en la sociedad. No se trata solamente de asistir a un lugar donde se habla de Cristo. Se trata de que Cristo sea expresado donde quiera que tú estés. El Evangelio, la buena noticia, no es un evento dominical. Es una vida continua, en todo lugar, en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que realmente has rechazado? ¿Qué es lo que realmente hemos
rechazado. Y quiero hablar con los que se han alejado de la iglesia. Tal vez tú fuiste herido, quizás viste manipulación, quizás viste personas fingiendo, tal vez alguien utilizó la Biblia para controlarte, tal vez te hicieron sentir que nunca serías lo suficientemente bueno y tal vez confundiste a Dios con las personas que te dijeron estas cosas. Y ese dolor es real, yo no voy a minimizarlo, fui parte de eso mucho tiempo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Rechazaste realmente a Cristo o rechazaste a una mala representación de Cristo? Porque Cristo no es la manipulación que sufriste, Cristo no es la hipocresía que viste, Cristo no es la violencia espiritual que ejercieron sobre ti, Cristo no es el sistema que te utilizó. No permitas que una mala representación te robe al Cristo original. No confundas el rostro de Cristo con las máscaras de quienes no supieron expresarlo. Quizás no te alejaste de Dios, te alejaste de una estructura que te hizo daño. Y eso está bien. Hoy no te estoy invitando a regresar a eso. Te invito a mirar nuevamente a Cristo, el Evangelio, la buena noticia, a conocerlo sin filtros de quienes lo comunicaron mal, a escuchar sus palabras, a observar su vida, a contemplar la cruz, a descubrir que el Padre vino a rescatarte, vino a buscarte y te ama por sobre todas las cosas. Ahora quiero hablar con quienes nos consideramos parte de la iglesia. Esto es importante. No basta con denunciar que el mundo rechaza el Evangelio. Debemos preguntarnos, ¿hemos estado anunciando realmente el Evangelio? ¿Nuestra predicación está centrada en Cristo o en nosotros? ¿Presentamos el reino o a nuestra organización, nuestros letreros? ¿Formamos discípulos o acumulamos asistentes? ¿Producimos madurez o dependencia? ¿La gente encuentra libertad o miedo? ¿Nuestra vida respalda lo que predicamos? ¿Nuestros hogares demuestran la vida que anunciamos desde una plataforma? No debemos atacar la iglesia, somos parte de ella, no lo estoy haciendo. No debemos hablar desde la superioridad porque tampoco es lo que busco. Pero sí hablo con responsabilidad. Ya la respuesta al mal funcionamiento de la iglesia no es abandonar el cuerpo de Cristo. No es a lo que invito. Es permitir a que Cristo vuelva a ocupar el centro de su cuerpo. Necesitamos recuperar el Evangelio centrado en Cristo, fundamentado en la cruz, comprendido desde el nuevo pacto, expresado mediante vidas transformadas, visible en el amor, libre de manipulación, lleno de verdad y con capacidad de formar discípulos maduros. El mundo no necesita una religión mejor presentada, necesita ver a Cristo, necesita a Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Y quiero pedirte que reflexiones un poco en estas palabras que te he dicho ya. No importa desde qué lugar estás viendo la transmisión, la distancia física no limita la obra de Dios. Y quiero que pienses en estas palabras. Pero ahora en Cristo Jesús son las que dijo Pablo. ¿Ah? Tal vez tu vida tiene muchos antes. Antes me pasó esto. Antes me pasó esto otro. Antes generó toda esta situación que hoy día me tiene lejos. Antes intentabas demostrar que eras suficiente. Antes vivías huyendo de Dios porque no te sentías digno. Antes conocías religión, pero no conocías la vida. El Evangelio anuncia que tu historia no tiene que terminar en el antes. Existe un ahora en Cristo. No porque hayas hecho mérito suficiente, ni porque seas mejor, o porque lo hayas logrado, o porque ya te sanaste de todo y corregiste todo y porque ya eres mejor que antes. No, simplemente porque Cristo ya realizó una obra y la hizo por ti y por mí. Hoy puedes dejar de esconderte, puedes dejar de huir, puedes dejar de fingir, puedes acercarte con honestidad a Dios. No necesitas ofrecerle una versión maquillada de ti. No necesitas recitarle la Biblia ni saberte los textos, ni siquiera excusarte. Él te conoce mejor que nadie. Y puedes orar en este momento conmigo y decir, Padre, hoy reconozco que necesito tu ayuda. Renuncio a la idea de poder salvarme solo. Quiero reconciliarme contigo. Reconozco que muchas veces confundí tu rostro con errores de otras personas. Hoy quiero mirarte a ti, hoy quiero conocerte de verdad. Hoy yo creo que tú moriste, resucitaste y que me amas.
Creo que en ti hay perdón, reconciliación y vida nueva. Renuncio a mi vida antigua y quiero aprender a vivir en esta vida nueva. Te agradezco por tu amor, te agradezco por tu gracia. Fórmate en mí, sana mi corazón, renueva mi mente, enséñame a vivir desde el Espíritu, enséñame a vivir en la nueva vida. Y haz que mi vida pueda expresar aquella vida que tú me has dado. Hermoso, hermoso que tú puedas orar esto. Y para los que somos parte de la iglesia también debiésemos orar y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdónanos porque muchas veces hemos comunicado mal el Evangelio. Perdónanos cuando pusimos nuestros deseos, nuestras intenciones primero. Perdónanos cuando hablábamos sin practicar. Perdónanos cuando en vez de hablar con amor producíamos miedo en la gente. Perdónanos por estar preocupados del número de personas que llenan nuestros templos, en vez de estar preocupados de que la gente crezca y sea madura. Ayúdanos a que nuestras palabras sean respaldadas por nuestra vida, que nuestros hogares y nuestras relaciones sean el respaldo, sean nuestras cartas ante el mundo. Que cuando el mundo se encuentre con nosotros, se encuentre contigo, que puedan ver en nosotros ese Cristo invisible. El Evangelio sigue siendo la mejor noticia del mundo. No perdió su poder, no dejó de ser relevante, no necesita ser maquillado, no necesita que lo conviertas en entretenimiento, no necesita que lo adaptes para que la gente lo compre. No necesita volver a ser comprendido, no, necesita volver a ser anunciado, necesita volver a ser encarnado. Y antes de acusar al mundo de rechazar el Evangelio, pregúntate si eres cristiano, si realmente estás mostrando el Evangelio. Porque la buena noticia, como dije antes, no es esfuérzate más. La buena noticia es que Dios ya hizo la obra en Cristo por ti y por mí. El Evangelio no es ven y súmate al templo, a la religión, a las fórmulas. No. La buena noticia es recibe la vida de Cristo. Recibe lo que Él ya te regaló. Esa es la buena noticia, que Dios vino hasta ti. La buena noticia no es que vas a dejar de tener problemas, no. La buena noticia es que no hay problema más grande que ese Cristo que ahora está contigo, que ahora en Cristo fuimos acercados, que a pesar de que estábamos muertos ahora tenemos vida, que vivíamos sin esperanza, pero ahora pertenecemos a su familia y podemos vivir una vida plena, el tiempo que sea que estemos en este mundo. Este es el Evangelio del Reino. Y esta noticia todavía tiene poder para transformar a todo aquel que cree. La buena noticia más rechazada del mundo no necesita una mejor campaña publicitaria. Necesita ser anunciada con verdad y demostrada con vida. Si estas palabras te han ayudado y te ayudó a comprender la realidad del Evangelio y verlo de una manera distinta, me gustaría que me dejes en los comentarios qué te pasó con esto y por sobre todo compártelo con quien tú creas que necesita esta palabra. Somos de la iglesia, soy Mauricio Herrera de la iglesia Plenitud y la idea es poder compartir de una manera más cercana la verdad del Evangelio, ir más allá de los muros de una iglesia, ir más allá de los templos y de los conceptos que muchas veces lo que hacen es privarnos de la verdad de Cristo. Y la idea es que tú y yo y todos los que puedan ver este video puedan disfrutar en su vida de lo que realmente Cristo vino a hacer por nosotros, que es algo totalmente fresco, presente y que podemos disfrutarlo a concho hoy sin estos libros de reglas y sin grandes preocupaciones. Así que te bendigo, gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha bendición y como te dije anteriormente, compártelo con quien tú creas que le puede servir. Bendecido.